Claudina, de José Simeón de Oteiza. Preámbulo. No escribimos un libro, narramos simplemente un hecho que ha pasado a nuestra vista, pero que tal vez está ya olvidado por muchos. Un recuerdo puede servir a extirpar algunos extravíos, a que suelen conducirnos el acaloramiento o la exaltación de nuestras pasiones. Felices nosotros si logramos mantener siempre viva la imagen de este hecho para entender o evitar su repetición, y a nuestra sociedad ahorrarle la presencia de una tumba lapidada con un crimen. No tenemos la presunción de saber escribir, por el contrario, paladinamente confesamos que este es nuestro primer trabajo literario. Sin embargo, procuraremos que las partes constitutivas del escrito, es decir, los pensamientos y el lenguaje, o sea, la expresión de estos, así como las voces y las cláusulas, armonicen en lo posible para evitar el ridículo o hacer una obra desaliñada. No tenemos asimismo la seguridad de hacer un cuadro acabado, porque desconfiamos de nuestro saber, pero procuraremos dar a las figuras todas las sombras, todo el colorido, toda la expresión y vida necesarias para que la vista no se aparte sin disgusto de ellas. Y si aún así hacemos una obra incompleta o defectuosa, disimúlesenos siquiera por la franqueza con que nos expresamos, que más hidalguía habrá en esto de parte de los que nos lean, que razón para condenarnos como atrevidos e ignorantes. Capítulo 1. El Urmiri. Era la tarde del día 2 de marzo de 1847. Una nube rojiza con vetas negras, anunció infalible de tempestad, se ostentaba bajo la cima blanquecina del Illimani. El astro del día, pronto a negarnos su encendida luz, diferentes obeliscos dibujaba en lontananza sobre aquella cabeza llana de canas, que parecía enorgullecida con mirarse tan superior y casi a la altura de la nube que sostenía. El buitre, sin embargo, se ceñía a tan inmensa elevación, y con la vista fija hacia la tierra buscaba un objeto cualquiera que sirviera de alimento a su rapiña. El crepúsculo, último adiós del día que se va y anuncio de la noche, reflectándose todavía en las blanquecinas ondulaciones del gigante de Bolivia, alumbraba débilmente las cenicientas rocas del Urmiri. Un terrible huracán, de los que tan frecuentemente se dejan sentir a estas horas, y en la estación de las aguas, hacía oír a lo lejos sus tremendas detonaciones, pero de repente, cubriéndose la atmósfera de un manto negro y aterrador y bramando furiosamente, una espantosa tempestad parecía anunciar algo que la imaginación no preveía. Capítulo 2. La pareja. A estas horas solo una pareja. Solo dos seres permanecían impasibles e indiferentes a la tormenta que se extendía sobre sus cabezas. En la estrechez de aquellas rocas, en la soledad de aquellos baños, veíanse sentados sobre el césped dos jóvenes, un hombre al parecer de 28 a 30 años, de elevada estatura, de pelo negro y crespo y de poblada barba, ambos negros como el ébano y descuidadamente acomodados. Descansaba apoyada la cabeza en la mano izquierda. El peto de Julián estaba desprendido y por la abertura de él salía un relicario, pendiente de una cadena de pelo. Su mano derecha se veía sobre las faldas de una joven que apenas acabaría de pasar el tercer lustro. Claudina, de talle esbelto y cabellos rubios, sentada al lado de su amante, miraba silenciosa al través de aquella escasa luz el pálido rostro de Julián. Parecíale que adormido no sentía la tempestad que se desgajaba, y ella, cuidadosa, pedía al cielo, en melancólica mirada, no despertara al que asumía todos sus pensamientos, al único ser por quien amaba la existencia. La tempestad, sin embargo, bramaba como nunca. El gorrión, el chiguanco y, en fin, diferentes clases de avecillas propias de aquellas soledades, veíanse atemorizadas buscar asilo bajo techos de donde en otras circunstancias huirían despavoridas. Claudina vestía de blanco y con el pelo suelto y húmedo todavía por el baño que acababa de recibir, parecía en aquella oscuridad una de esas imágenes que vemos entre sueños, pero que la mano del hombre no alcanzará jamás.
Un luminoso relámpago, cortejado por un aterrante trueno, sacó a Julián de su adormecimiento, y al sentirse asido fuertemente de la mano, miró los azules y celestiales ojos de Claudina, fijos tiernamente en él, pero como un fuego con que jamás los viera arder. Vio en aquella mirada la pureza de un ángel, el fuego divino que la animaba. Una lágrima que era una gota de coral rodaba en aquel momento por las encantadoras mejillas de Claudina. Julián entonces, viéndola acongojada, llorosa, le dice: «Amada mía, ¿por qué lloras? ¿Qué motivo hay en tu corazón para esta tristeza? ¿Acaso no te amo? ¿He podido yo cometer alguna falta, alguna acción que indique que vales para mí menos que otra? Oh, no, hija mía, tranquilízate. Persuádete que eres para mí el único ser querido que hay sobre la tierra, la adorada de mi alma, en fin, que no tengo otro pensamiento sino tú». «Julián mío», le dice ella con voz llena de miel y cuyo temple solo el amor puede explicar, «quisiera tener motivo para oír siempre de tus labios esas palabras que tanto me animan. Es el lenguaje que yo, si lo comprendo, tal vez no pudiera explicarlo sino por los efectos que me causa. Me creo muy feliz, amada de ti, y algunas veces me siento hasta orgullosa con ser tu querida. Sí, Julián mío, muchas veces, mirándome al espejo he dicho para mí: hoy voy a estar muy hermosa, mas me ha de querer Julián. He de merecer mejor su cariño, sus halagos, esos halagos que me hacen dichosa. Hoy, yo deliro y me vuelvo loca cuando traigo a la memoria estos recuerdos. No obstante, quisiera siempre estar hablando de ellos». Estas palabras, sin embargo, que en otras circunstancias hubieran sido deliciosas a Julián, hoy eran gotas de plomo derretido que caían sobre su corazón. Claudina, que creía advertir alguna cosa que la sobresaltaba en el ademán de Julián, en aquel momento continuó instando a su amante a que se explicara, a que la sacase de ansiedad mortal en que se hallaba. «Julián mío», le dice, «yo creo que tú sufres algo, que tienes algún pesar y que tal vez el temor de disgustarme te hace reservarlo. Ábreme tu corazón, confía a tu amiga el motivo de tu disgusto, que yo, aunque débil y rústica mujer, sabré sacar recursos para mitigar tus penas. Sí, mi Julián, cree a mi corazón, a mi amor. En él hemos de hallar ese consuelo que las almas sensibles como la tuya necesitan». Animado Julián con aquel lenguaje tan seductor, y cuando la mujer no seduce, se resuelve a empezar una tarea que la creía superior a sus fuerzas. «Bien», le dice, «poco tiempo ha que vivimos juntos, pero jamás en él ha habido entre nosotros ninguno de esos disgustos domésticos que son tan frecuentes en la vida. Siempre he procurado conservar tan fresco mi amor para contigo como esos rocíos matinales que reverdecen las plantas. Puro mi cariño como el aliento de una flor. Solo he mirado en ti a un ángel, pero un ángel cuya dependencia inmediata, al ser que la anima era imperecedera. No obstante, todo esto, y ardiendo que me abraza, no ha faltado un motivo que turbara mi sosiego. Oh, tú no puedes comprender todo lo que padezco». Asustada Claudina con este lenguaje y creyendo ser ella la causa, le dice: «Por Dios, Julián, explícate de modo que te entienda. Sácame de esta duda cruel en que me has colocado con lo que acabas de decirme». La tempestad que parecía alejarse hacía sentir todavía sus terribles efectos, y al despedirse dejó en el ánimo de aquellos amantes un recuerdo tan funesto como triste y melancólico era el estado de sus almas. La noche había entrado ya y Julián tenía que volver, donde estaba su batallón, a ponerse al frente de su compañía. Duro le era separarse de Claudina en aquellos momentos, mucho más cuando le quedaban tan pocos días para estar a su lado, pues creía, según el estado de las cosas en Bolivia, que la campaña sobre el Perú debía emprenderse, y el honor militar triunfaba en aquel hombre que pertenecía a un país acostumbrado a vencer en sus guerras nacionales. No obstante, el dolor de ver sufrir a una joven que no tenía otro crimen que el de amarlo con locura lo decidió a explicarse con Claudina y a pasar con ella aquella última noche. Capítulo 3.
La confesión. Después de algunos momentos de silencio, en que hasta el torrente parecía suspender su curso y apagar sus aterrantes bramidos, «Claudina», le dice Julián, «prepárate a oír sin interrumpirme. La guerra con el Perú parece inevitable. Los periódicos anuncian un rompimiento entre ambos estados. Yo, por lo mismo, que tanto te amo, no quiero llevarte a la campaña, porque no te expongas a los riesgos inherentes a la guerra, y he resuelto que te quedes». Y un rayo lo hubiera aterrado menos que estas palabras de Julián, y convulsiva y sin dejarlo concluir le dice: «Cuando por conseguir los impulsos de mi corazón abandoné el hogar paterno, sacrificando mi honor y mi porvenir, juré no separarme de ti, porque creí que eras mi Dios y mi existencia, y que jamás nos alejaríamos uno del otro. No te engañes, Julián. No hay ningún poder sobre la tierra que pueda hacerme variar de pensamiento. Esos días, esas horas que yo deba pasar sin ti, ¿en qué crees que pueda emplearlas? ¿Te persuades que una mujer de mi temple, es decir, que tenga mis resoluciones, ha de poder vivir sin el objeto que se las anima? Oh no, Julián, llévame contigo, para que por lo mismo que hay riesgos que correr, sea yo también partícipe de ellos, y cuando triunfes, volvamos al seno de la patria. Tenga al menos el placer de ver caer sobre ti y tus compañeros de victoria esa lluvia de aromas con que las hermosas engalanan a sus libertadores». Esas palabras asustaban a Julián, porque conocía la impetuosidad de las pasiones de aquella enamorada joven y horrorizado, tembló de espanto, porque al fin le era indispensable hacer la confesión del verdadero motivo que le obligaba a separarse. Se decidió pues a aprovechar aquel momento en que él mismo se sentía débil para empezar una relación que le atormentaba, pero que por otra parte era sumamente necesaria. Le dijo pues: «Óyeme, Claudina amada, hay momentos en la vida del hombre en que nada valen las comodidades y goces de que puedas disfrutar, porque su existencia camina por un sendero cubierto de espinas. Esto es lo que a mí me pasa. ¿De qué me sirven algunos bienes con que la fortuna me ha favorecido, si no tengo libertad para partir contigo y a tu lado los goces que con ellos pudiera proporcionarme? ¿Qué valen estas tristezas al lado de las dificultades que se presentan para disfrutarlas juntos?» Sorprendida Claudina de oír aquellas palabras cuyo sentido no alcanzaba a comprender, le dice: «¿Y quién puede impedírnoslo? ¿Quién es capaz de privarme de estar a tu lado? Habla, Julián, explícate, dime, ¿dónde existe esa alma empedernida que quiere privar a una infeliz mujer del único apoyo que ha podido conservar sobre la tierra? Yo que abandonada de mis padres, de mis amigos y de todos los míos, no tengo en este mundo sino a ti. ¿Qué haría, dime, si también te perdiera? ¿Puedes comprender cuánta amargura, cuánta hiel se derramaría sobre mi corazón para envenenar mi existencia? Si, en efecto, estuviera destinada a no vivir contigo y a tu lado siempre, Julián, ese sería para mí un golpe de muerte. Y sin embargo, Claudina, dice Julián, es una realidad, porque dimana de una orden cuyo cumplimiento no puedo eludir. La ha dado el jefe de mi batallón y es necesario que se cumpla». «Pues bien», le dice Claudina con resolución y interrumpiéndole, «¿es necesario cumplir esa orden? También es necesario que yo muera, y moriré, porque solo allí en la tumba podré ocultar mi vergüenza y el aprobio de no haber servido, sino para ser la querida de un hombre, sin haber podido alcanzar jamás el título de esposa. Porque entiendo que es a aquella y no a esta a quien se repudia. Sí, Julián, todo lo comprendo». En vano procuró Julián calmar la horrible agitación de aquella joven, prometiéndole que al regreso de la campaña se casarían y que entre tanto podía permanecer en Zapaqui o en La Paz. Mas ella, que no creía ver otra cosa para sí que un completo abandono en aquella conducta de Julián, le dice: «¿Y puedes persuadirte que yo, mujer desconocida en estos lugares, pueda venirme a vivir oscuramente y confundida tal vez con esas cuyo inmundo comercio es el crimen ante Dios y ante los hombres?
¿Puedes pensarlo? ¿Puedes imaginar siquiera que porque he cometido una falta, y de la que me he arrepentido 1000 veces, he de mirarme yo misma como una mujer vulgar y envilecida? No, no, Julián. Si Dios ha colocado en mí un corazón ardiente y apasionado, me ha dado también una robusta inteligencia para discernir con claridad. Y has de saber que lo que ahora necesito, que lo que ahora quiero y lo exijo con todo el poder que me han dado tus juramentos, es que antes de cumplir esa orden que me arranca de tu lado, he de llevar legítimamente tu nombre, ese nombre que me has dado ante Dios, pero que la sociedad y la religión de nuestros padres exigen que sea bendecido por el representante de Jesús al pie del altar. Sí, esto ha de ser, Julián, porque así nomás no se burla de una mujer y sobre todo de una mujer que no tiene otra culpa que la de haber cedido a las sugestiones de su corazón y haber querido ser tuya, porque creyó en tus promesas, en tus juramentos y en fin, porque joven e inexperta, creyó que la querida de un hombre podría ser su esposa si su vida estaba, como está la mía, exenta de esas faltas que a los hombres los ponen en ridículo ante la sociedad. He aquí, Julián mío, todo lo que de ti exijo, y si no hay cómo evitar el cumplimiento de esa orden fatal, cúmplela en buena hora, pero también cumple tus deberes para conmigo. Porque si para con la patria te liga la obligación de ciudadano, para conmigo te reatan los deberes de padre, y ambos deben ser sagrados para ti, como hombre de honor. Sé tan honrado y generoso como es apasionada tu Claudina. No sacrifiques a la que ha de ser madre de un hijo cuya sangre es la misma que corre por tus venas. Asombrado Julián de aquella confesión, porque hasta entonces ignoraba que Claudina estuviera encinta, arrepintióse de haber afligido tanto y trató de dar otro giro a la conversación, mas ya era tarde. La herida estaba abierta y no era fácil curarla, mucho más cuando él rectificó lo que había dicho, que después de la campaña se casarían. Los primeros albores de un nuevo día sorprendió a aquellos amantes y Julián muy luego, rendido por las fatigas, se quedó profundamente dormido. Capítulo 4. El relicario. Nuestros lectores no habrán olvidado que en uno de los capítulos anteriores dijimos que por la abertura del pelo de Julián salió un relicario pendiente de una cadena de pelo. Pues bien, aquel relicario era uno de esos recuerdos cuyo valor solo podía apreciar débilmente la persona que conocía su origen. Ese relicario tenía para Julián un mérito que solo él podía graduarlo. Era un recuerdo tradicional, una herencia de familia, venía de sus mayores. La madre de Julián lo había heredado de sus padres y el hijo, es decir, Julián, lo había heredado de su madre en el momento de morir, con el especial encargo de conservarlo como un monumento porque toda la familia le había prestado la misma veneración. Aquel relicario contenía la imagen de una virgen, cuya relación de sus milagros forma ya muchos volúmenes. Esta es la milagrosa Virgen María de Copacabana, a quien Tito Yupanqui al construirla le dedicó toda su vida. Todo el año y muy particularmente todos los años el 5 de agosto, la llenan de ofrendas los devotos en cumplimiento de sus promesas. La cadena de la cual pendía aquel relicario era construida del pelo de la madre de Julián. Así es que para este hombre era aquella una alhaja por cuya conservación se hubiera dejado arrancar la vida, y Julián se había impuesto la obligación de rezar todas las mañanas una oración para el alma de su madre con el relicario frente de sus ojos, es decir, mirando a la Virgen. La madre de Julián había expirado a las 7 de la mañana, de modo que para él aquella hora era terrible, y se había preocupado con la idea de que esa misma hora le había de suceder alguna desgracia. De aquí venía la inquietud que sentía todos los días en ese solo momento. Claudina no ignoraba el valor que para Julián tenía aquel relicario, y tan luego que éste se quedó dormido, buscó el eslabón principal de la cadena y desprendiendo el broche que la ajustaba, la sustrajo con el mayor cuidado por temor de despertar a Julián. Pero éste soñaba en aquel momento con su madre, y como si viera lo que le estaba pasando, exhaló un suspiro
que hizo estremecer a la joven. Capítulo 5. El cerro. Desde la villa de Zapaqui en dirección al este-sudeste, desciende la quebrada que toma el nombre de Zapaqui o Caracato, según que pertenezca uno u otro de los cantones de estos nombres. A las 3 leguas de Zapaqui y en la dirección señalada, es decir, siguiendo el curso del río, en la pared derecha que forman sus barrancas, se siente el ruido de una cascada, el cual involuntariamente hace al viajero volver la vista hacia el paraje de donde parece que descendiera el torrente. Al principio solo se nota una profundidad oscura semejante a la que se ve cuando miramos de una altura el plano de los valles estando la luna de costado. Mas fijando un poco la mirada, se distingue una lista azul, como que se perdiera a lo lejos. Esta es la corta y estrecha quebrada de Urmiri, cuya dirección es casi de sur a norte, y en cuyo origen está situado el baño que lleva su nombre. Allí está el manantial de agua hirviente, y de la que hemos hablado en uno de los capítulos anteriores, cuya benéfica agua ha hecho las más prodigiosas curaciones. En la pared opuesta a aquella de que nacen los 2 manantiales de agua, la fría y la caliente, y a pocas varas de estos empieza la base de un cerro, cuya corpulencia y altura es muy superior a las de los demás de las inmediaciones. Este cerro domina a todos los otros, y seguramente es por esto que se le ha dado por los naturales el nombre de Cerro de Urmiri. Como a 50 varas de su base, calculadas perpendicularmente, hay una meseta formada por la naturaleza, a la cual se asciende por un estrecho y peligroso sendero que los concurrentes al baño han hecho con la continuación de subir y bajar como un medio de ejercicio para no entumirse por la dificultad de pasear que presenta aquel pequeño recinto. En uno de los extremos salientes de esta meseta se ve una punta o cresta de la misma roca de color ceniciento y a la que por su colocación, por su aspecto lúgubre y sombrío, el autor de esta obra le puso el nombre de Roca del Peligro. El año de 1844 en que por primera vez visitó aquellos baños. Esta cresta o roca tiene ya un recuerdo histórico y ocupa un lugar notable en el curso de esta novela, como lo veremos más adelante. Capítulo 6. La mañana. Cuando Julián despertó, el sol no asomaba todavía a ninguno de los rizos de su dorada cabellera, sin embargo era de día. La mañana estaba pálida y silenciosa. Algunas aves, que a aquellas horas salían a revolotear por las cercanías del baño, atraídas sin duda por los restos de los alimentos que se les daba, y lo que eran muchas veces uno de los entretenimientos de Claudina, no habían dejado todavía sus matorrales, tal vez porque el frío de la noche se dejaba sentir aún, o porque las plantas conservaban intacto el rocío con que la atmósfera las había humedecido. Solo el ruido del torrente que formaban las aguas que se escapaban de aquellos 2 copiosos manantiales anunciaba que la naturaleza estaba viva. Veíanse en el cielo unas manchas amarillentas que, según la práctica de los naturales, eran anuncios de un mal día. Así era, que a juzgar por aquellos augurios una desgracia más, quizá un crimen debía señalarse en la tierra. Julián, no bien se hubo incorporado, buscó a Claudina con la vista, y no encontrándola a su lado, saltó despavorido de la tarima en que se hallaba. Corrió por todos los rincones de aquellas soledades de las cuales solo el eco respondía a sus llamamientos, y como tenía que hacer diversas inflexiones de su cuerpo para andar de su cuello, paróse de repente como para meditar un momento. Allí solo pensó en su madre, y fuera de sí se volvió al sitio en donde había pasado la noche. Cuando esto sucediera en cerca de las 7 de la mañana, y ya hemos visto cuál era la preocupación que Julián tenía respecto de esta hora. Una terrible fiebre acometió a este hombre en aquel instante, porque lo que acababa de perder era más que la vida. Era el recuerdo de su madre, la imagen viva de aquella que después de sufrir los dolores del parto podía decir: un hombre ha nacido. Su madre había llevado en su cuello el relicario, herencia de sus mayores, y él creía que teniéndolo también en el suyo, estaba en el regazo de su madre. Luego que Julián entró al cuarto del baño, lo primero que hizo fue empezar a rezar la oración de costumbre.
mas un ruido que sintió a lo lejos se le hizo interrumpir, pues había creído oír la voz de su madre y temía le preguntara por el relicario. Desesperantes eran estos momentos para Julián, todo lo sobresaltaba, estaba en la hora fatal. Salió sin embargo al pequeño patio que había entre el borde del barranco y la casa, pero salió tan distraído, o más bien dicho, tan fuera de sí que no advirtió que Claudina subía por la senda que conducía a la meseta de Urmiri, es decir, a su paseo habitual. Dejemos un momento a Julián y veamos qué hizo Claudina después que sacó el relicario del cuello de su amante. Ya hemos dicho que Claudina no ignoraba cuál era el valor que para Julián tenía aquel relicario, y al sustraérselo pensó estimularlo con su devoción, para que no marchase a la campaña sin dejar afectado su matrimonio. La infeliz sufría un error y no calculaba que con aquel proceder preparaba 2 tumbas. Después que ella tuvo el relicario en su poder, y como la luz del día empezase a alumbrar aquellos lugares, no quiso acostarse, y entre tanto que Julián dormía, se fue al pie del cerro, y con el relicario en la mano rezó algunas oraciones por el alma de aquella que estaba en el sepulcro, pero que desde allí podía decirle, hija. Estaba por concluir la última oración cuando vio que Julián salía del cuarto, y como se dirigiese hacia donde ella estaba, se ocultó detrás de un peñasco para no ser vista. En todo este tiempo tuvo lugar lo que hemos dicho antes respecto de Julián, es decir, cuando él salía a buscarla. Aquel ruido o grito que a Julián lo había sobresaltado haciéndole interrumpir su oración de costumbre, no había sido una ilusión, pues así que Claudina lo vio entrar en el cuarto del baño, salió de donde estaba oculta y al comenzar la ascensión al cerro, le dio un grito llamándolo por su nombre. Luego que Claudina hubo llegado a la meseta de Urmiri, se asomó a la punta o cresta que hemos designado con el nombre de Roca del Peligro, y sea que la ascensión la hubiese fatigado, o que por el estado de su suerte, que ella miraba como muy desgraciada, se encontrase también muy agitada, el caso es que se sentó en la roca y se quedó melancólica y pensativa. Pero como en aquel momento salió Julián del cuarto, por consecuencia del ruido que había sentido, y como la meseta del cerro estaba frente de la casa, maquinalmente alzó la vista y alcanzó a ver el blanco vestido de Claudina, cuyos volados llevaba el viento hacia la orilla de la roca. Entonces se renovó entre aquellos amantes la misma conversación de la víspera, y como no obstante las reflexiones de Claudina, insistiese Julián en que al regreso de la campaña se casarían, aquella mujer se creyó perdida, e interrumpiendo la conversación con su amante se puso de rodillas, besó el relicario e hizo una ligera exclamación. Enseguida se paró y dirigiendo a Julián nuevamente la palabra le dice: «Si nuestra separación es inevitable y yo no he de llevar legítimamente tu nombre antes de ella, preciso es entonces que nos separemos para siempre. Adiós. Julián, no maldigas mi memoria, te recomiendo a mis padres». Y sin concluir este nombre querido, se precipitó de espaldas de la punta más saliente de la roca y fue rodando hasta la eternidad. El sol, que hasta entonces había estado oculto por una densa cortina de nubes, apareció radiante como nunca, y su luz sirvió para alumbrar aquel nuevo crimen, aquel horrible suicidio. En aquel momento se oían las 7 dadas por el reloj de mesa que había en el cuarto de baño. Capítulo 7. El encuentro. Julián no pudo persuadirse que aquello era una realidad, porque cuando vio que los vestidos de Claudina se despegaban por el aire en el momento de precipitarse de la roca, por un efecto de óptica creyó que se recogían sobre un peñasco, o imaginó que la joven lo burlaba. Trató pues de desengañarse, y con tal objeto se dirigió al cerro, cuando oyó voces a su espalda y se detuvo. La desaparición de este hombre era terrible. Su relicario había desaparecido. Claudina también se lo había ocultado. La hora fatal acababa de sonar. La fiebre lo devoraba. Aquellas voces que oyó lo acabaron de perder y un ataque epiléptico lo trajo a tierra, cayendo al borde del parapeto que daba al barranco que formaba el patio de la casa. Cuando volvió en sí, el sol acababa de herir el meridiano y por consiguiente eran las 12 del día, y se encontró rodeado de una porción de oficiales de su batallón
que habían ido a visitarlo. Para este hombre todo lo que allí se presentaba a su vista eran objetos nuevos y desconocidos. Así pues, cuando sus compañeros le preguntaron algo acerca de su situación y de la enfermedad de que se había visto cometido, sus respuestas eran inconexas y vacías de sentido, y sólo se le oía repetir con frecuencia estas palabras: mi madre, mi relicario, mi Claudina. Por supuesto, palabras que para aquellos huéspedes eran incomprensibles, porque no estaban al cabo de los antecedentes. Mas estos que después de algunas horas de estar en la habitación del baño, no habían visto parecer a Claudina, y sin embargo de no imaginar, de no sospechar ni remotamente lo que acababa de suceder, se aventuraron a preguntar por la joven. Entonces Julián, que desde la ventana de su cuarto distinguía la roca del peligro, se la indicó con la mano diciéndoles al mismo tiempo: allí está. Esta respuesta les hizo creer que tal vez algún disgusto momentáneo entre aquellos amantes habría llevado a Claudina hasta aquel sitio, y algunos de ellos se decidieron a subir al cerro y traerlo al lado de Julián. Este, que había oído la determinación de sus amigos, se resolvió también a acompañarlos, y por más que ellos se opusieron, haciéndole algunas reflexiones sobre el estado de su salud, se obstinó tanto que temieron disgustarlo y le permitieron que subiera apoyado en el brazo de uno de sus compañeros. Antes de llegar a la meseta, de que tantas veces hemos hablado, la senda que conduce a ella estaba cortada transversalmente por unas listas blancas, que eran otras tantas angosturas o estrechos caminos que el continuo andar de los animales que pasían por ellos había formado. Julián, con el compañero que lo llevaba del brazo, tomó una de esas angosturas y, como guiado por un espíritu maligno, siguió precisamente por la que lo debía llevar a tener un encuentro. No bien habían dado algunas varas desde el punto en que la senda principal había sido dejado por ellos, cuando el compañero de Julián advirtió que una de las piedras más salientes estaba manchada con sangre, y que en las que seguían la misma dirección por la base del cerro se veían iguales manchas, y como por la falta de antecedentes se fijase en esto, sin precaución alguna llamó la atención de Julián, quien, exaltado por la fiebre y a la presencia de aquella sangre, comprendió que alguna desgracia tenía de qué deplorar. Mucho más cuando en el fondo del abismo creyó distinguir el blanco vestido de Claudina. En efecto, lo había reconocido, y asustado por aquel reconocimiento, y todo fuera de sí, dio un espantoso grito y cayó sin sentido. El compañero de Julián había distinguido también el cuerpo de Claudina, y cuando se disponía a cargar en sus brazos a su amigo, desmayado, oyó las voces de los demás oficiales, que, atraídos por aquel terrible y aterrante grito, venían a ver quién era el que lo había dado. Instruidos por su compañero de todo lo que había pasado aquel momento, unos condujeron en brazos a Julián hasta la habitación del baño, y otros descendieron al abismo a sacar el cadáver de Claudina. La luna se veía en aquel momento sobre el horizonte. Capítulo 8. La imitación. El cadáver de Claudina, después de sacado aquella noche del fondo del abismo y lavado perfectamente, fue colocado en un pequeño espacio que había en la parte posterior de la casa y estaba cubierto de la intemperie por una especie de tienda de campaña o toldo que los oficiales habían formado con sus capas. Nuestros lectores inferirán notoriamente que aquel cuerpo no podía conservar ya ninguna forma humana, porque caído de una altura de 50 varas no debía ser sino un saco de huesos. Sin embargo, el rostro estaba intacto, no había recibido lesión alguna y solo en la cabeza tenía una herida mortal. Inmediatamente que los oficiales sacaron el cadáver del sitio en que había caído, dieron parte al primer jefe del batallón de aquella novedad. Así es que serían las 8 de la mañana del día siguiente, cuando vino a Zapaqui el oficial que anunció la pronta llegada de los soldados que debían conducir aquel inanimado cuerpo en un féretro dispuesto expresamente para ese objeto. Por uno de esos inexplicables misterios de la naturaleza, Julián amaneció mejorado, o sea que aparentemente lo manifestara,
El caso es que él, interrogado por sus compañeros sobre aquel acontecimiento, los explicó perfectamente, sin dar lugar a creer que su razón pudiera estar resentida de extravío, afirmando además que él se hubiera casado con aquella joven al regreso de la campaña, como a ella misma se lo había prometido tantas veces, pero que esperaba tener un grado más, es decir, comandante efectivo. Julián se empeñó en ver el cadáver, pero no se lo permitieron, y entonces dijo a sus amigos que si era necesario separarse de aquellos lugares, lo acompañasen al cerro, porque quería visitarlos por última vez. En efecto empezaron a subir y a medida que ascendían, se notaba en Julián una horrible mutación en el semblante. Cuando llegaron a la meseta que todos conocemos, estaba tan demudado aquel hombre, que en sus facciones y sobre todo en la mirada había un no sé qué de aterrante y de espantoso que cualquiera hubiera dicho que iba a reventar. Así es que hubieron reunido todos los amigos de Julián y que se les había pasado el cansancio, ocasionado por la subida, trataron de averiguar la causa de la alteración que notaron en el semblante de éste, con cuyo motivo le dijeron algunas preguntas, a las que no dio respuesta ninguna, y parándose de improviso les dice: «Mis amigos, por este mismo sitio descendió Claudina, y yo debo imitarla». Y aproximándose a la roca fatal, se iba a precipitar por la misma cresta, cuando uno de los oficiales alcanzó a tomarlo de la casaca, cuyo broche estaba desprendido, y como aún no había soltado el cuerpo por la parte de afuera, pudo contenerlo y evitar así otro crimen. Inmediatamente lo bajaron agarrado por ambas manos, y en el momento que entraban al patio de la casa, llegaba también la comitiva que debía conducir a Zapaqui el cadáver de Claudina. Capítulo 9. La vuelta. Volver a Zapaqui y llevar el cadáver era una necesidad imperiosa, pero había la dificultad que Julián no quería dejar aquellos lugares, y solo a fuerza de instancias y de reflexiones, después de muchas horas de resistencia, condescendió con sus amigos, pero les impuso la condición que él había de ir a pie y sin separarse del féretro, cuya condición le fue admitida por no violentarlo. En las 6 horas que duró la marcha, no habló Julián ni una sola palabra, ni tampoco separó la vista, ni un instante, de aquel manto fúnebre, que cual el emblema de la vida, según la expresión de Belémenes, cubría el inanimado cuerpo de aquella que había sido una mujer, pero que en aquel momento no era sino la imagen de la nada. Era de noche cuando aquella mortuoria comitiva entró en Zapaqui, a donde ya se le esperaba, y guiada por uno de los sacristanes se depositó el féretro en la capilla principal. Julián llamó aparte a uno de sus compañeros de más confianza y le suplicó que lo dejasen solo un momento. En efecto, así lo hizo éste, sacó de allí a los demás y satisfizo aquel deseo de su amigo, pero procuró colocarse donde pudiera observar a Julián sin que lo viese. Capítulo 10. La capilla. Luego que Julián se vio solo, en presencia de aquella tumba que contenía los restos de un ser que había amado, y que reflexionó que tal vez él había causado su muerte, tembló de terror, y aunque su cabeza estaba demasiado débil, por las fatigas de aquel día se puso a rezar, pero no daba con el principio de las oraciones. Cansado de esta lucha que fatigaba su memoria, desistió del rezo y procuró abrir el féretro, y así lo hubo abierto, tomó una de las magulladas manos de aquel cadáver y empezó a hacer lastimeras exclamaciones. Vióse entonces a aquel hombre entregado a la más desesperante aflicción y a pedir al Todopoderoso la vida de aquella mujer, y por la cual diera la suya 1000 veces. No hay palabras tan significativas para expresar todo el fuego, todo el ardor de aquella alma que pretendía, con su amoroso aliento, volver a la vida aquel cuerpo que no era sino una sombra. Momentos después la capilla quedó en silencio y el oficial, que observaba, se aproximó a Julián, y viéndolo tendido en el suelo llamó a uno de sus compañeros, que había estado en el mismo sitio que él, y entre ambos condujeron a Julián, semimuerto, a la habitación que tenía preparada. Al siguiente día,
Muy temprano se sepultó el cadáver de Claudina, y aunque su muerte había sido el resultado de un suicidio, se probó que no había estado en su razón en el momento de ejecutarlo, y por consiguiente no había culpa, y la misericordia de Dios la habría sin duda alguna acogido en su santo reino. Capítulo 11. Julián, seguramente por las fatigas y por el cansancio del viaje, se durmió hasta más de las 12 del día, y así que hubo despertado, lo visitó el cirujano del batallón, y después de haberlo examinado cuidadosamente, ordenó que no se le conversara, y sobre todo que se tuviera la habitación con la menor luz posible, para evitar todo linaje de emociones, porque sus sentidos estaban confundidos y peligraba su razón. Durante todo el día se negó a tomar los medicamentos que le daban. Hasta las 8 de la noche pasó en un estado de sopor semejante al de un letargo, y una que otra vez se le oyó nombrar a su madre, llamar a Claudina y pedir el relicario, y alguna vez también nombrar al coronel, pero todas eran frases cortadas y sin significación ninguna para quien las oía. Eran las 10 de la noche y el corneta tocaba a silencio. Aquel pueblo quedó desierto, y solo se oía cada media hora el alerta de los centinelas. Julián, sin embargo, no dormía, y así que el primer alerta hirió sus oídos, saltó de la cama y vistióse a toda prisa, y como quitase la pantalla que ocultaba la luz de la bujía, la habitación quedó iluminada y clara como alumbrada por el sol. Uno de los oficiales que sacó el cadáver de Claudina del fondo del despeñadero, en que cayó al precipitarse de la roca del peligro, le había encontrado en el seno el relicario de Julián, y como le era conocido lo había conservado en su poder para dárselo en Zapaqui. Mas como el cirujano había ordenado que le evitasen toda emoción y el oficial no ignoraba el efecto que podía producir la vista de esta alhaja en el ánimo de Julián, lo colgó en una de las perillas de su catre. Así fue que cuando Julián separó la pantalla y la luz de la bujía, dio en el marco de oro del relicario, el reflejo hirió su vista, y mirándolo corrió desesperado y se apoderó de él. A los pocos minutos de este hallazgo, oíanse tremendos golpes en la habitación del primer jefe del batallón, que un hombre con sus vestidos mal compuestos, o mejor dicho, a medio vestir y con el pelo todo desgreñado, daba furiosamente en la puerta del dormitorio de aquel jefe. Despertado este jefe de lo más profundo del sueño, y despertado de esta manera, creía que había alguna novedad en el cuartel. Se levantaba precipitadamente y en su sobresalto no atina a dar con sus vestidos. Abre la puerta y ve a un hombre que no cesaba de golpear y sin embargo, de la mala postura de aquel hombre reconoce a Julián que le pedía a su Claudina, y por más que aquel coronel le dirigiera varias preguntas para apaciguarlo y hacerlo entrar en su razón, Julián no contestaba ni una sola palabra, ni tampoco hubiera podido contestar con cordura, porque el pobre hombre había perdido su razón. Estaba loco.